soportándome en sus hogares. Aquí estoy con ustedes tratando de llevarles algo que les sirva de mucha ayuda para su vida día a día. En el otro segmento les dije cómo hacer hamburguesas naturales. Que usted vaya, compre la carne y usted la prepare en su casa. Váyase a mi otro link y ahí se va a dar cuenta cómo hacer la carne. Ahorita la hice igual, pero ahora les traigo 3 sorpresas. La primera sorpresa, cómo hacer una macho burger. La segunda, una hot Cheeto burger. Y la tercera, la demostración de cómo es una hamburguesa congelada contra una hamburguesa natural hecha por usted mismo. Quédese conmigo y ahorita se lo vamos a decir. Ahora, para hacer la macho burger, tenemos que picar la cebollita, mire. Pique cebollita del color que usted quiera. La va a cortar la mitad, mire. Corta y la otra la corta en pedacitos. Así bien finitos, como que va a ser una salsita. Mire, así finito. Ahora lo siguiente, agárrese un chilito, mire. Un chilito jalapeño, un serrano, el que usted quiera. Córtelo así, mire. En tiritas. Y lo vamos a picar finito. Como que es para una salsita, haga de cuenta que es una salsita, mire. Así finito. Ahora revuélvalo con sus manos, mire. Cebollita y chilito del que a usted le gusta. Vamos a revolverlo y ahorita pasamos a lo demás. Ahora, para saber cuántas hamburguesas macho men o macho burger de los puros machos va a ser, agarre así, mire. Esto es una hamburguesa grande. Yo voy a hacer una. Voy a hacer 2. Voy a hacer 3 macho men, ¿ok? Y voy a hacer 4. Entonces, agarra esas 4, lo agarra así y no le echa la verdura así, mire, lo que usted le va a hacer. Entonces, la revuelve, la está revolviendo y la está revolviendo. Como verán, así debe de quedar, mire. Así le calcula las hamburguesas que usted va a hacer con su cebollito y su chilito. Ahora le voy a decir cómo se deben hacer. Lo voy a poner a un ladito. Pone su maquinita y agarra, ahí le calcula usted con la mano, mire. Como esta es para una hamburguesa natural, grandecita. Lo pone aquí. Lo pone aquí. Ahora, si no tiene usted la maquinita, ahorita le voy a decir cómo lo haga a mano, sin gastar en la maquinita. Pero esta maquinita la puede comprar en cualquier lado. Le vale, no me recuerdo cuánto me costó, pero creo que me costó como 15 a 25 dólares. Mire, lo aplana así y aquí le calcula qué tamaño. La puede hacer así, la puede hacer más grande, le va apachurrando, mire. Mire qué chulada de más prieto, mire nomás. Ahora les voy a decir cómo hacerlo otra sin la maquinita. Ahora, mire, vuelve a agarrar su bolita, le calcula más o menos qué grande la quiere. Esta es una hamburguesita, mire. Agarra, debe ser wax paper. Acuérdese, por eso le digo, váyase a mi link. Al otro, ahí le digo cómo hacerla y todo lo que se ocupa. Pero espérese un momentito. ¿Ya se suscribió a mi canal? Hágalo, por favor. Suscríbase a mi canal. Toque la campanita. Haga sus comentarios. Yo lo espero. Hágalo ahorita. ¿Ya lo hizo? Gracias. Muy agradecido. Muy agradecido. Ahora le pone el otro platito. Mire, un platito chiquito. Le pone el otro platito así. Y lo apachurra. Ahí le calcula el golpe traidor. Mire. ¿Ve? No ocupa la maquinita. Mire. Pero si ocupa la maquinita, es mejor, es más rápido. ¿Ok? Ahora para hacer la Hot Cheeto Burger, yo le voy a poner 2, mire. Estas 2 hamburguesitas son para mi querida nuera. Son 2 hamburguesitas. Entonces, vamos a usar esta clase de chitos. Mire, los chitos que ponen aquí en inglés se llama chitos, en español chitos. Los agarra, mire, y los muele. Póngalos en la licuadora, póngalos en un metate, en el molcajete, a mano, como usted quiera, como se los voy a mostrar aquí. Y nomás se lo echa a la carnita, mire, así. Así, y la va revolviendo.
como dice el general, muévelo, muévelo, que es sabroso. Hasta ganas me dieron de bailar ya esa cumbia de Rigo Tobar. ¿Se acuerda de la cumbia de Rigo Tobar? Mi Matamoros querido. Miren, y métale sus hachiros y esto le va a dar un saborcito, pero ni italiano, ni chino, ni nada. Un saborcito típico latino, pero latino power. Ahora esto vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra. Miren, calcúlele el golpe traidor. Las quiere chiquitas, las quiere grandes, las quiere así. Agárrela así, miren. Le voy a hacer el platito porque mucha la gente no tiene la maquinita. Miren, ahí está. Usted la apachurra el tamaño que quiera, miren. Mire que nomás. Mire qué hamburguesita. Ay, papá, qué chulada. Le voy a hacer otra. Y ahorita nos vamos al asador. Nos vamos al asador a asarlas, porque las vamos a asar afuera en la yardita atrás. Tomándonos una buena cervecita, porque el día está bien caluroso. Mire nomás. Mire qué chulada. Mire nomás. Ok, otra vez aquí estamos con ustedes. Ahora estamos ya en el patio de atrás de mi casa, enseñándoles la gran diferencia de cómo se ven las hamburguesas una y otra. Por favor, mi camarógrafo, guardaespaldas y guía espiritual les va a enseñar aquí. Mire, una hamburguesa congelada, una hamburguesa natural hecha en casa, una hamburguesa Hot Cheeto Burger y una hamburguesa Macho Man Burger. ¿Cuál escogería usted? Y esta es de la mejor carne, congelada, dura, seca. ¿Cuánto tiempo tiene? Nadie lo sabe. Esta acabadita de hacer por el Milusos. Esta, mire, acabadita de hacer por el Milusos. Y esta es la Macho Burger, la nueva, acabadita de hacer. Nos vamos al asador para que vea la diferencia cuando estén asadas, cómo se ven. ¿Se fijan qué pedazo de carne es la que levanta la llama? Donde está la hamburguesa congelada, porque está llena de grasa. Mientras que las hamburguesitas se están asando a fuego lento, yo voy a empezar a ponerle mayonesita a mi pan, porque ya me está dando bastante hambre. Bueno, mis queridos amigos del alma, aquí está. Hay un viejo dicho que dice, todo lo que tiene vida, tiene muerte. Y aquí están mis hamburguesas. Les hice las hamburguesas, la Macho Burger y la Hot Cheeto Burger. Mire, esta es la Hot Cheeto Burger, esta es la Macho Burger. Mire qué chulada de hamburguesas. Mire qué chulada. Inspecciónalas, mírelas, detéctelas. Qué chula. Usted lo puede hacer en su casa. ¿Para qué va a pagar si usted las puede hacer? Para eso tiene el Milusos, para que le enseñe a hacer tantas cosas que hay. Gracias por todo y no se le olvide una cosa. Suscríbase a mi canal. Hágame un like. Suene la campanita. Y nos vemos en el otro segmento. Y como dijo don Raúl Velasco, hay Milusos para rato. Hasta luego. Dios los bendiga. Bye bye.